A continuación les vamos a presentar el siguiente video que está conformado por Estefanía Muñoz Holguín, Andrea López Segura, Nathan Velázquez Castillo y Valeria Báez Gutiérrez con los objetivos de esta norma oficial mexicana, que es establecer los requisitos mínimos de buenas prácticas y es de observancia obligatoria para las personas físicas o morales. Disposiciones generales se aplican a los establecimientos que se dedican al proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios cumpliendo las disposiciones establecidas en este capítulo, como fábricas, expendios o establecimientos de alimentos y bebidas. Comenzamos con instalaciones y áreas que deben de contar con instalaciones que eviten la contaminación de los alimentos, teniendo limpieza en pisos, techos, paredes y ventanas. Equipos y utensilios. Los equipos deben de tener un espacio entre ellos para poder limpiarlos. Además, los utensilios que se usan deben de ser limpios. En caso de los refrigeradores y congeladores, es importante monitorear su temperatura. En los servicios incluye una buena iluminación en las instalaciones, agua potable, cuidado de la contaminación, baños limpios lejos de la producción, completos con lo básico. Almacenamiento. Se adecúan según el tipo de materia prima o alimento. Deben de acomodarse de tal manera que circule el aire. También es importante que agentes de limpieza y sustancias tóxicas se almacenen en otras partes para no contaminar los alimentos. Control de operaciones. Hablamos de las temperaturas de los refrigeradores y congeladores. Además, es indispensable que cada cierto tiempo den salida a productos y materiales inútiles. Control de materias primas. Se deben inspeccionar las materias primas para no utilizar alimentos ya caducados o en mal estado. Para ello es importante tener el conocimiento de las características de cada ingrediente. Los recipientes que tengan contacto con la materia prima deben de estar en buen estado y protegerse del polvo, materia extraña y fauna nociva, etc. Control del agua en contacto con los alimentos. El agua que se utilice para todo tipo de alimento, superficie o para elaborar hielo debe de ser potable. Mantenimiento y limpieza. Los utensilios y equipos que se utilicen deben estar en buen funcionamiento, limpios y desinfectados igual que los baños. Control de plagas. Se aplican a todas las áreas del establecimiento, incluyendo drenajes, para reducir la probabilidad de infestación de plagas o fauna nociva. Al igual que manejo de los residuos, es importante tener medidas para la remolición periódica y almacenamiento de los residuos si se llegan a acumularse. Deben de estar en recipientes identificados y con tapa. La salud e higiene personal es importante, ya que el humano es el 100% de contaminante en los alimentos. Las personas enfermas deberán de retirarse hasta que estén completamente sanas, y todo personal que manipula alimentos debe presentarse limpio y lavarse las manos constantemente. El transporte de alimentos y bebidas y suplementos alimenticios deben transportarse en condiciones que eviten su contaminación, incluyendo productos fríos. Y la capacitación es que todo el personal debe estar capacitado en las prácticas de higiene, como por ejemplo procesos de alimentos para no contaminarse o la higiene personal. Numeral 7. Establecimientos de alimentos y bebidas. Punto número 1. Equipos necesarios para la temperatura. Recordar que cada alimento lleva su propia temperatura. Un ejemplo podría ser que la res y los pescados sería 63 grados centígrados para consumo inmediato. Punto número 2. Alimentos calientes y fríos. Los alimentos calientes deben mantener una temperatura mayor a los 60 grados centígrados y los alimentos fríos deben mantener los 7 grados centígrados aproximadamente. Punto número 3. ¿Cómo descongelar alimentos? Tenemos 4 opciones: refrigeración, chorro de agua, esta debe ser fría, microondas y cocción. Importante, no descongelar a temperatura ambiente. La zona de peligro es cuando los organismos están muy activos, por eso se llama peligro. Está entre los 4 grados centígrados y los 60 grados centígrados. La limpieza de tus frutas y verduras. Recuerda utilizar agua y jabón y cepillo para poder desinfectar tus verduras correctamente. Agua y hielos. Deben mantenerse en recipientes limpios, lisos y lavables. El hielo que sea para enfriar no podrá ser para consumo humano. El hielo de consumo humano deberá servirse con pinzas especiales. Limpieza. Limpiar todo tu equipo diario, tus utensilios, tus mesas, tus sillas, etc. La higiene personal. El uniforme siempre debe estar limpio, recordar no tener barba, no uñas pintadas y el cabello lo más corto posible. Punto 8. Expendios. Los expendios de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios deben de cumplir con lo siguiente. Número 1. Instalaciones y áreas. Debe existir una separación entre las áreas de producción o elaboración y expendio. Además, los establecimientos que expenden diferentes tipos de productos deben evitar la contaminación cruzada. Número 2. Comportamiento del personal. Los productos a granel deben ser despachados en forma que se evite el contacto directo con las manos. Si el personal que expende alimentos o bebidas sin envases manipula dinero, debe utilizar guantes o protecciones de plástico para evitar el contacto directo con las manos y el dinero.
Número 3. Control de operaciones. En los mostradores para exhibición y venta, en donde se utilice hielo para conservar los productos, deben mantenerse al nivel del hielo y contar con un sistema de drenaje de agua de deshielo. Además, los establecimientos y tiendas de autoservicio que se expenden alimentos para consumo fuera del mismo deben utilizar envases desechables. Y las superficies de manipulación, corte y empaque deben lavarse y desinfectarse por lo menos al inicio y al final de cada turno. Punto 4. Información al consumidor. Los productos preenvasados para venta deben ostentar etiquetas que identifiquen el producto. Además, en el área de expendio de los productos refrigerados se debe ostentar de manera clara y visible un letrero donde figure la siguiente leyenda: conserve el producto en refrigeración. El Códex Alimentarius es un conjunto de normas alimentarias adoptadas internacionalmente y presentadas de manera uniforme. El Códex cuenta con el apoyo de grupos de especialistas FAO-OMS, tales como el Comité Conjunto FAO-OMS en Aditivos Alimentarios, las reuniones conjuntas FAO-OMS sobre residuos de pesticidas y el Comité Conjunto FAO-OMS en Evaluación de Riesgos Microbiológicos, además de consultas específicas de grupos ADH o C de especialistas sobre temas diversos como biotecnología y aplicación del sistema HACCP. Las definiciones y los formatos en los documentos Codex, así como el trámite en los documentos que se someten a discusión en el ámbito internacional, son dispuestos por el Comité del Códex de Principios Generales. Los comités del Códex pueden clasificarse en 3 grupos horizontales que tratan temas que implican a todos los alimentos, los verticales que se ocupan de productos específicos y regionales, África, Asia, Europa, Latinoamérica y el Caribe, y desarrollan los documentos que deberán ser aprobados por la Comisión del Códex. El Códex Alimentarius tiene 2 tipos de disposiciones: normas alimentarias para ser aceptadas sin alteraciones en el ámbito internacional. Su objetivo es proteger la salud del consumidor y garantizar la aplicación igualitaria de sus prácticas en el comercio internacional. La OMC, por medio del Acuerdo Sanitario y Fitosanitario, reconoce que las normas del Códex son las que rigen en el comercio internacional de alimentos. Acuerdos de naturaleza recomendable para orientar y promover la elaboración e imposición de los requisitos aplicables a los alimentos. Las normas del Códex son de adopción voluntaria, sin embargo, a causa de sus posiciones en el ámbito de la OMC, la mayoría de los países las están incorporando.